encanta tu sonrisa, Mona Lisa, tiene algo que hipnotiza. Bienvenidos de nuevo a su grupo de Ciencias Naturales. Hoy ya les traigo un tema de biología, función de relación. Un tema que muy pocas veces se ha tomado en cuenta en las clases de biología, pero es un tema muy importante también y que incluso vienen muchas preguntas de examen de admisión sobre esta parte. ¿Qué entendemos por función de relación? Es una función vital. Ojo aquí que esto es muy importante. Es una de las funciones vitales que permite a los organismos ponerse en contacto con otros y con su ambiente. Y de esta forma mantener su homeostasis, o sea, su equilibrio. Bien, se cumple a través de los procesos de irritabilidad y coordinación. Así que es importante ver cada uno de esos procesos. En el caso de irritabilidad, es un proceso que permite a los organismos responder a estímulos de su entorno, manteniendo de esta manera el equilibrio y unidad funcional. Por ejemplo, la reacción que tiene una planta o las hojas de una planta al tacto que pueda tener con otro organismo. ¿Qué entendemos por coordinación? Bueno, existen dos tipos de coordinación, la coordinación química y la coordinación nerviosa. Vamos a ver cada una de ellas. En la coordinación química es lenta, mientras que la coordinación nerviosa es rápida. La coordinación química en animales es a través de hormonas y en vegetales es a través de fitohormonas. Bien. La coordinación nerviosa, que se da mediante impulsos nerviosos, va a intervenir tres puntos importantes: el receptor, el conductor y el efector. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es la coordinación química? Bien, se caracteriza obviamente por ser lenta, lo que habíamos de mencionar. Los animales y plantas producen ciertas sustancias químicas que actúan sobre órganos receptores específicos. Estos órganos se llaman órgano blanco. Dichas sustancias también se denominan hormonas. Tanto los animales como las plantas realizan coordinación química, y lo vamos a ver a continuación. La coordinación química en animales. Las hormonas de los animales están relacionadas con los procesos como por ejemplo la conducta sexual, la muda, la metamorfosis, la regeneración, cambios de color y maduración. Las hormonas en animales son secretadas por neuronas y glándulas endocrinas. Así tenemos, por ejemplo, el tipo de hormona. Vamos a tener el tejido de origen, o sea, donde se está produciendo. Vamos a tener el órgano blanco, o sea, donde va a efectuar su acción y la acción que realiza. Por ejemplo, la erixoma es una glándula, se produce en las glándulas protoráxicas, ¿bien? Y actúan sobre la epidermis. Su acción estimula el crecimiento de la muda del exoesqueleto de insectos y crustáceos. La cerebral, la hormona cerebral, que sale de las células neurosecretoras del cerebro y actúa sobre la glándula protorácica y estimula la secreción de la erixoma. ¿Sí? La juvenil sale de un cuerpo alado y actúa sobre la epidermis. Por ejemplo, en las larvas promueve la síntesis de las estructuras larvarias e inhibe la metamorfosis, justamente para que pasen el tiempo juvenil. La gonadotropina en glándulas ópticas y actúan sobre las gónadas. Estimula el crecimiento de ovarios y testículos. La bursicoma, en este caso, sale de las células neurosecretoras del cerebro y actúan sobre la epidermis. Son estímulos asociados con la muda. Tenemos de la eclosión, como su mismo nombre dice, va a ayudar o va a inducir a la salida del adulto justamente de la pupa. Son células neurosecretoras del cerebro y actúan sobre el sistema nervioso. Bien, aquí tenemos algunos de los ejemplos. En el caso de la muda,
de los crustáceos, y también aquí, por ejemplo, todo el proceso que pasa, el efecto larvario, hasta la mariposa, en este caso otros insectos. Tenemos también aquí la metamorfosis, como decía, ¿no? Pasa de lo que es un huevo a una oruga, la oruga pasa a pasar a la pupa, y la pupa al final pasa de su último proceso de metamorfosis hasta convertirse en una mariposa adulta. Bien, tenemos las feromonas. Ojo aquí, son sustancias secretadas al exterior por glándulas exocrinas y que suscitan un comportamiento inmediato, observable en el animal que las detecta, o sea, las feromonas liberadoras, o estimulan un cambio fisiológico en el animal que los detecta, usualmente en estado reproductivo, que son las feromonas iniciadoras. Estas son captadas mediante el olfato, por contacto con una superficie del cuerpo o mediante ingestión, y se han encontrado en insectos, crustáceos, peces y mamíferos. Aquí tenemos algún ejemplo de ellas. Tenemos la giplura o bombicol, más conocido como bombicol. Esto sirve para la atracción sexual y son producidas por las hembras. Tenemos la seducina, que son producidas en este caso por los machos. También es para el comportamiento en este caso de apareamiento. Tenemos el citral o ácido fórmico, que es para la alarma y defensa. Tenemos el geraniol, que es para el marcaje de una ruta o territorio, como en algunos casos de las hormigas. El ácido 9-Z-decanoico, que es en el control y diferenciación de castas, como se realiza, por ejemplo, en el caso de las abejas. Bien, aquí justamente tenemos cuando ellos marcan un territorio, ¿no? Su ruta. Aquí cuando marca su territorio, como el caso de los perros, utilizan esto para marcar su territorio, para el contacto con otros perros, para que puedan oler que ellos han estado por ahí. Y aquí en esta es la detección de las castas, como tenemos la reina, las abejas, la obrera, el zángano, va a permitir justamente estas hormonas poder detectar esta diferenciación. Tenemos la coordinación química en las plantas. En las plantas las sustancias químicas reciben el nombre de fitohormonas, ¿no? Fito por lo que es la parte de las plantas. Las que al ser sintetizadas en las células individuales del tejido embrionario son trasladadas a un lugar donde actúan, estimulando o inhibiendo ciertas respuestas fisiológicas, como por ejemplo el crecimiento, el metabolismo, la cicatrización u otras más. Aquí tenemos algunos de los ejemplos mucho más conocidos, como por ejemplo de las auxinas, que son las hormonas del crecimiento. Acuérdate de esto, una de las primeras hormonas también a ser descubiertas. Bien, ¿dónde funciona? Bueno, ¿dónde se va a sintetizar, dónde se va a producir esto? Es en el ápice de las raíces, en los tallos, en las ramas, en las flores, frutos y hojas jóvenes, ¿no? ¿Cuál es su función? Bueno, dice en este caso, dominancia apical, o sea, crecimiento en longitud. Para esto inhibe el crecimiento de manera lateral. Formación de raíces adventicias o secundarias. Estimula la partenocarpio, o sea, la formación de frutos sin semilla. Influye en los tropismos, que ya lo vamos a ver más adelante. Inhibe la abscisión de las hojas. Esto significa que se puedan caer. Bien, las giberelinas, también en el ápice de las raíces, tallos, hojas jóvenes, frutos y semillas en desarrollo. ¿Cuál es su función? Induce la germinación de la semilla, desarrollo de yemas y frutos, estimula el crecimiento internodal entre nudos de una planta. ¿No? Si quieres saber un poco más sobre la estructura de las plantas, te invito a que puedas ver el video justamente de organología vegetal y también histología vegetal. Ahí vas a saber un poco más sobre esto. Estimula la floración también. Tenemos la citocininas, que son las hormonas de la juventud, donde se encuentran en las raíces. Estimula la formación de yemas laterales, dominancia lateral. Estimula la división de tejidos vegetales no meristemáticos, como te digo en los videos de tejidos vegetales vas a encontrar qué significa esto, con mucho más detalle. Retarda el envejecimiento y participa también en la floración.
Tenemos el etileno o hormona de la senectud, de la vejez. Aquí tenemos en los nudos de los tallos, frutos maduros y en las hojas. Induce la maduración del fruto, inhibe el crecimiento, ya deja de crecer, es antagónico a las hormonas del crecimiento como las auxinas y provoca la excisión de frutos, flores y hojas. En este caso que se caigan, ¿no? Cuando se cae el fruto, se caen las hojas y se caen también las flores. Tenemos el ácido abscísico o hormona del estrés. También se encuentra en hojas, cofia de la raíz y el tallo. Inhibe la acción del ácido giberélico, ¿no? Que lo habíamos visto, auxinas y citocininas. Promueve el estado de latencia de las semillas y yemas. Acelera la pérdida de clorofila y cierra los estomas. Esas serían sus funciones de las principales fitohormonas. Bien, ahora las respuestas de coordinación en las plantas. Tenemos los tropismos. ¿Qué son los tropismos? Ojo, ¿una planta se traslada? No. Pero una planta puede tener movimientos, sí. Y los tropismos es uno de aquellos movimientos. Entonces son movimientos de crecimiento, pero que dependen de la dirección del estímulo. Pero no solamente pueden ser de crecimiento, sino también asociados a otras relaciones, ¿no? Y pueden ser positivos o negativos. Los tallos tienen fototropismo positivo y geotropismo negativo. Las raíces fototropismo negativo y geotropismo e hidrotropismo positivo. O sea, que siempre están en busca de la tierra y también del agua. Aquí tenemos un cuadro de los principales tropismos. Por ejemplo, el estímulo para los fototropismos es la luz. El estímulo para el geotropismo es la gravedad. Para el termotropismo es la temperatura. Por ejemplo, algunas hojas, algunas flores buscan el calor, buscan la luz, no necesariamente por un crecimiento, sino porque de esa manera pueden desarrollarse y buscan la temperatura que les da la luz. Tigmotropismo, lo que veíamos incluso en la primera parte, es al tacto, ¿no? Incluso muchas de las plantas trepadoras que permiten que puedan seguir creciendo, buscan este contacto. Tenemos el hidrotropismo, que en este caso su estímulo es el agua, y el quimiotropismo, que en este caso es alguna sustancia química. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Fototropismo, el estímulo busca la luz. Geotropismo, el estímulo que busca la gravedad. Si das cuenta, la raíz siempre va a buscar hacia la parte baja. El tigmotropismo, como te dije, busca el contacto, ¿no? Como el caso de la uva, siempre va a buscar el contacto para poder guiar. El hidrotropismo, que en este caso va a buscar la humedad, va a buscar el agua. Tenemos las nastias, que es el siguiente movimiento. Estos movimientos provocados por estímulos externos, pero en dirección independiente a dicho estímulo, no orientados por la fuente de estímulo. En general, se originan debido a cambios en el tamaño de las células del parénquima de las hojas y de los brotes. Tenemos la termonastias. Las hojas se extienden a la luz y se repliegan en la oscuridad, como por ejemplo en el caso de las habas, el frijol. Fotonastias, las flores se cierran por la noche y se abren por las mañanas, como las plantas denominadas, en este caso las flores, buenas tardes. También tenemos, por ejemplo, los movimientos del sueño, la apertura o cierre de las células oclusivas de los estomas son nastias. También lo son aquellos que le producen como respuesta estímulos mecánicos de las hojas de la mimosa púdica, como la respuesta de las plantas carnívoras, ¿no? Al contacto con un insecto. Es una tigmonastia. O el movimiento de hojas y flores para seguir al sol, como en este caso de los girasoles. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, las fotonastias es una respuesta a la luz, como ciertas plantas que abren o cierran sus flores al amanecer o anochecer, como en algunos casos de los girasoles también. Tenemos las termonastias, como en el caso de la flor de tulipán, que es respuesta a las variaciones de temperatura, como el cierre de la flor, ¿no? Cierra la flor cuando justamente hay estos cambios de temperatura, ¿no? Cuando disminuye la temperatura lo cierra, y cuando la temperatura aumenta pueden abrir justamente sus flores.
Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes el profesor Edwin Paucar Montenegro. No se olviden dejar su me gusta si el video te pareció interesante, comentar qué te pareció y sobre todo compártelo con las personas que les pueden interesar y suscríbete al canal para que de esta manera no te pierdas ninguno de los videos que vengo realizando cada semana sobre los temas de biología, anatomía y química. Y más adelante vendrán nuevos cursos que van a ser sumamente importantes para el desarrollo de nuevos aprendizajes.